Muy bien, pues siendo las 10:02, yo creo que podemos iniciar con esta mesa. Bueno, buenos días a todos. Agradezco al comité organizador y a todos ustedes por su valiosa presencia. Nosotros vamos a entablar nuestra mesa número 15 del Congreso Internacional y Teoría y Análisis Cinematográfico, esta vez titulado Cine, Mujeres y Discurso de Género. Bueno, para esto tenemos como ponentes, permítanme leer aquí, nuestra mesa es Transformación y Ruptura, para el cual tenemos al maestro Andrés Luna Ruiz, a su servidora Diana García y al maestro José Pablo Acevedo. Muchísimas gracias por la bienvenida, gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, eh, alguna información que tengo que darles a los ponentes es, vamos a tener 20 minutos para nuestra exposición. Yo voy a cronometrar 15 para poder avisarles cuando ya vaya a terminar su tiempo y que puedan dar cierre a la ponencia. Bien, bien. Voy a leer entonces la semblanza del maestro Andrés Luna, que es quien iniciará con su ponencia. Él es egresado de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León y es docente en la misma. Ha formado parte de producciones cinematográficas premiadas de manera nacional e internacional, como La Paloma y el Lobo, El sueño más largo que recuerdo, Ligeras insinuaciones de color rojo, entre otros. Entonces, bienvenido, maestro Andrés. Le voy a ceder la palabra y en el momento en que quiera compartir su pantalla. Y listo. Ya está, ¿verdad? Sí, Andrés, es correcto. Muy bien. Oh, pues bueno, buenos días. Muchas gracias por estar aquí, por escuchar. Y bueno, yo voy a hablar de El camino de la heroína, la mujer rompiendo esquemas, desde la visión de la película Danzón de María Novaro. Primero voy a empezar dando un pequeño contexto de la película. Esta película, Danzón de María Novaro, sí. Esta película, Danzón de María Novaro, es una película del año 1991. Contexto histórico del país, México en ese entonces, pues es un México donde la situación cinematográfica estaba un poco complicada. Es antes de este nuevo auge, de esta nueva ola del cine mexicano. Y pues entonces seguíamos unos cánones, unos estándares de cinematográficos que tenían mucho que ver con la hegemonía del cine patriarcal y del cine estadounidense sobre todo, ¿no? La segunda película que hace Mariano Varo y es un drama en el cual yo estoy entablando una relación entre la manera que se compone El Camino del Héroe de Joseph Campbell, que son 12 pasos para plantear cómo es que un personaje, un héroe, se transforma, pero visto desde una mirada más, una mirada femenina, no una mirada patriarcal, no una mirada tan masculina, ¿verdad? Voy a empezar con la sinopsis de esta película. Julia María Rojo es una telefonista y madre soltera de la Ciudad de México que encuentra su mayor pasión en el danzón, un baile que practica cada semana en un salón, junto a su pareja Carmelo. Cuando él desaparece, sin explicación alguna, Julia emprende un viaje a Veracruz para buscarlo. Durante esta búsqueda, más que hallar a Carmelo, Julia se descubre a sí misma, conoce nuevos mundos, amistades inesperadas y diferentes formas de vivir la sensualidad, el deseo y la independencia. Lo que comienza como una búsqueda de un hombre se transforma en un viaje interior de libertad, autonomía femenina. Esta película tuvo reconocimiento a nivel mundial, sobre todo en Cannes, después de, creo que eran más de 15 años que no había una película mexicana proyectada en este festival, pues llega Danzón y gana esta proyección, este certamen, ¿no? Y pues bueno, vamos a empezar. Para empezar el análisis, primero que nada, el planteamiento de... Poner esto en pantalla completa, ¿no? Bueno, entonces, Joseph Campbell, en su libro El héroe de las mil caras de 1949, nos plantea 12 pasos que tiene que seguir el personaje principal o el héroe para poder transformarse y cambiar.
Estos pasos son los siguientes. El mundo ordinario, donde nos plantean el contexto de este personaje, de dónde viene, cuál es su situación, su lugar y demás. La llamada a la aventura, donde surge un reto, un problema, para empezar a emprender la aventura como tal. El rechazo de la llamada, una duda que se puede plantear el personaje en cuestión, un miedo que puede llegar a tener. Después el encuentro del mentor, que es la persona que le va a apoyar, que le va a dar ánimos para emprender su viaje y su recorrido. El cruzar el umbral, cuando sale de lo conocido y entra a lo desconocido, pruebas, aliados, enemigos, los desafíos que va a emprender dentro de este proceso, de este camino. El acercamiento a la cova más profunda, el momento de mayor tensión, el momento donde tiene que tomar una decisión definitiva, no hay punto de retorno en este momento particular. Y la prueba superada, cuando la crisis o el enfrentamiento decisivo ya pasa y logra una evolución o un proceso nuevo, ¿no? La recompensa final, cuando obtiene lo que estaba buscando o la recompensa final que llega a tener. Y el camino de regreso, cuando ya en este camino de regreso encuentra una transformación, si bien regresa al mismo espacio donde partió, no es la misma persona, ya tiene un entendimiento más profundo, diferente de las cosas, ¿no? Y la resurrección y el regreso con el elixir, ¿no? Después de haber hecho todo este recorrido, después de haber tenido todo este proceso, regresa y comparte la sabiduría con las personas que entablaban su comunidad o su contexto, ¿no? Todo esto está planteado desde un punto de vista bastante épico, bastante heroico. La mayoría de las películas que siguen este esquema lo plantean de esa forma, películas como Star Wars, películas como eh, el Señor de los Anillos tiene este tipo de caminos del héroe, en donde pasan una serie de situaciones, sobre todo épicas, y al final, pues hay un cambio, hay un conocimiento particular, ¿no? Francisco Manso Roblero, un crítico de cine, habla de esta película y nos dice, es una película en que el espectador necesita tomar un punto de vista de varios disponibles, por lo menos hay tres, ¿no? El primero, el espectador comprometido con todo el lugar el espectador comprometido que toma el lugar de la mujer, sintiendo las presiones a su alrededor. El segundo, colocarse como un mirón más, lo cual lo une a un grupo de hombres que asedian a Julia y los cuales se multiplican en la parte principal de la película. Y el tercero, el espectador que no estando ni de un lado ni del otro, que se concreta al observar la película sin encontrar mensajes que descifrar. El tipo de espectador que dice que no pasa nada porque las fábulas del patriarcado le impiden aceptar otra alternativa de interpretación que no sea la normal. Partiendo desde aquí, voy a empezar a hacer el análisis y pues intentando configurar o reconfigurar la manera en que Joseph Campbell interpreta este camino del héroe desde el punto de vista femenino que le da María Novaro y Beatriz Novaro en el guión y en la realización de la película como tal. Entonces, el primer paso, el mundo ordinario. Cuando Julia, en su rutina, se presenta como una madre trabajadora que le gusta bastante el danzo, ¿no? Desde el principio, pues ya tenemos a un personaje, un héroe que está fuera de lo común. Es una mujer cualquiera, una mujer común, que trabaja, que tiene hija, es madre soltera. Y pues bueno, en este sentido, lo que nos plantea María Novaro es visibilizar el cotidiano femenino más allá del cotidiano masculino, que en lo general es lo que las películas normalmente evocan o plantean, ¿no? Julia subvierte el modelo heroico tradicional porque su viaje no se basa en la conquista externa ni en la validación masculina, sino en la construcción de su propia identidad y en la reivindicación de lo femenino como espacio legítimo de transformación heroica. Entonces, ya desde este punto, eh, nos damos cuenta que este personaje de Julia pues no está buscando realmente un gran mérito, un gran éxito, sino está buscando realmente algo que en un principio tal vez no entiende muy bien o no lo conoce del todo. Tal vez en un principio lo confunde con que está buscando a esta persona y en el camino se va a dar cuenta de lo que realmente estaba buscando, ¿no? Pues el segundo paso que tenemos en esta aventura, este proceso es el llamado de la aventura, la desaparición de Carmelo. El momento en que su pareja de baile desaparece es el detonante para Julia, ¿no? Julia siente la necesidad de salir de la rutina, de buscarlo, de encontrarse y seguir con la rutina que en un principio tenía, ¿no? El héroe clásico, no el papel de Julia, sino el héroe normal que encontramos en la mayoría de las películas, busca el poder, busca la gloria y busca salvar a otros sobre todo, ¿no? En este caso es algo totalmente distinto, está buscándose a sí misma, está buscando a este otro personaje
pero ese es un pretexto nada más para realmente encontrarse y conocerse de una manera más profunda, ¿no? Julia comienza su viaje por una razón íntima y aparentemente menor, encontrar a su pareja de baile. La aventura nace de lo afectivo, a diferencia de lo que normalmente pasaría con una dinámica tradicional, ¿no? Que nacería desde lo épico, desde la búsqueda de la gloria, ¿no? Ella lo hace desde una búsqueda un poquito más emocional, más personal, encontrar a su pareja de baile y pues seguir bailando, ¿no? Básicamente. En este proceso también tiene un rechazo del llamado, cuando ella duda si realmente vale la pena dejar su estabilidad, dejar su zona de confort y emprender este viaje físicamente hacia Veracruz, que es donde se suponía que venía su pareja de baile, pues, para encontrarlo y para seguir bailando tal cual. Y pues bueno, aquí podemos plantear o ver también cómo ese miedo de salir del rol asignado, de madre, de trabajadora, pues es un planteamiento que le cuesta trabajo en un principio, pero encuentra apoyo en la figura de su hija y una amiga que tiene también en la Ciudad de México que la apoyan o la empujan para que se haga este viaje, diciéndole que pues bueno, no tienes nada que perder, si vas, algo tienes que encontrar, ¿no? Y así no lo encuentras algo, pues por lo menos te diste una vuelta y encontraste cosas interesantes en el camino. Luego el paso número 4 que tenemos, el encuentro con el mentor. Normalmente aquí los mentores en los héroes tradicionales pues son personas con mucha sabiduría, ¿no? Normalmente es el viejito con barba, cuestiones por el estilo. Y aquí en esta película pasa algo pues bastante diferente, ¿no? En vez de tener a un solo mentor, Julia tiene diferentes personas con las cuales va a encontrar apoyo y las cuales le ayudan a seguir este proceso y a entender realmente qué es lo que está buscando ella, ¿no? Eh, el apoyo no viene de un mentor masculino, sino que viene de una red de mujeres que la escuchan, la aconsejan y la ayudan, ¿no? O sea, la cuestión de la sororidad siempre está muy bien establecida en esta película, como tal. Destacan dos personajes, el personaje de Doña T, que es interpretado por Carmen Salinas, y el personaje de Reina, que es un transvesti, el cual es su amigo más cercano, con el cual comparte también bastantes reflexiones sobre la vida, sobre el amor, sobre el baile y demás, ¿no? Este, y bueno, pues aquí en vez de tener a este personaje sabio que va a ser el mentor y que sabe todo y que le da como la guía y la dirección, realmente se genera a partir de la comunidad, ¿no? De cómo se están eh, entendiendo entre sí estos personajes y cómo logran vincularse de alguna forma y apoyarla y guiarla en este recorrido para encontrar, entre comillas, a Carmela, que realmente lo que está buscando es a ella misma. Luego el cruce del umbral, que es el momento en que Julia toma la decisión y viaja a Veracruz para buscar a Carmela, su pareja de baile, ¿no? En el esquema de Campbell, el héroe cruza el umbral cuando abandona el mundo conocido y se interna en el territorio peligroso lleno de pruebas y enemigos. Julia, en cambio, cruza en un umbral cotidiano y afectivo, viajando a Veracruz, siguiendo la pista de su pareja de baile. No busca aventura, no busca gloria, no busca poder, busca más una respuesta íntima, busca más a esta persona que realmente es un pretexto para conocerse y para pues realmente liberarse de alguna forma. Luego el paso número 6 que tenemos, las pruebas, aliados y enemigos. Durante el viaje conoce nuevas personas, enfrenta la incertidumbre. No hay un villano claro realmente. Aquí no tenemos como en la mayoría de las películas donde tenemos a un Darth Vader o tenemos a este personaje malvado del Señor de los Anillos. Aquí realmente es una cuestión más conceptual, ¿no? Incluso pudiésemos llegar a pensar que es ella misma la que está haciendo también, hasta cierto punto, pues su enemigo al no tener tan claro realmente qué es lo que está buscando, ¿no? Eh, Aquí hay una secuencia que quería destacar de la película, es cuando ella llega justo al pueblo, empieza a caminar por el malecón y empezamos a sentir las miradas que ella tiene a partir de todos los hombres que están ahí en el puerto rodeándola, ¿no? Ella en un principio pues llega muy arreglada, con los labios pintados, caminando como cualquier cosa, empieza a sentir la mirada de todas estas personas y se empieza a sentir hasta cierto punto pues medio incómoda, hasta el grado que se tiene que llegar a desmaquillar, ¿no? Porque siente demasiado el peso, la mirada de todas las personas, ¿no? Entonces son parte de las pruebas que pudiesen parecer cosas demasiado cotidianas o sencillas, pero son parte del proceso emocional que hacen que este personaje crezca
y sobre todo que vinculemos más nuestra empatía en la pantalla con ella, ¿no? Porque es algo real, es algo que realmente entendemos y sentimos y compartimos de alguna forma, ¿no? El paso número 7, acercamiento a la cama más profunda. Julia enfrenta la posibilidad de que Carmelo nunca vuelva. Esto lo obliga a mirarse a sí misma y a cuestionar sus dependencias. En este punto, Julia ya empieza a pensar, bueno, ya llegué a Veracruz, ya lo busqué por todo el puerto, ya lo busqué por todos los salones de baile y nadie sabe de él, nadie sabe dónde está, ¿no? Entonces se empieza a cuestionar, empieza a darse cuenta que a lo mejor realmente no venía a eso en este viaje, ¿no? Se empieza a dar cuenta que realmente está cambiando no solamente su forma de entenderse con el alrededor, sino también su forma de ser, ¿no? Sus objetivos que tenía al momento de llegar a Veracruz cambiaron completamente cuando ya se da cuenta que lo que está buscando realmente es su liberación, ¿no? Durante este proceso conoce a Rubén, un joven marino del puerto, que es mucho menor que ella, y pues representa una masculinidad alternativa distinta a la patriarcal, no es dominante, es cercana, es respetuosa y sobre todo no es posesiva, ¿no? Su relación con Julia no se basa en el deseo del control, sino en la complicidad, el afecto y el amor sincero, ¿no? Y pues de esa forma se empieza a entender distinto, ¿no? Porque justo esta relación que está teniendo con Rubén no es una relación de carnal, una relación de deseo. Ella está entendiéndose a partir de una mirada también un poquito más respetuosa y sobre todo al ser escuchada, que es algo que le faltaba bastante durante toda la película. El paso número 8, la prueba superada. La gran prueba es aceptar que Carmelo ya no está, ya no es el centro de su vida. En lugar de encontrarlo, se encuentra con ella misma, ¿no? Rubén juega un papel importante al hacerla cuestionarse sobre su necesidad afectiva. Ella se da cuenta que pues esta persona, que Rubén es demasiado joven para ella, y pues ya lo deja un poco más como de lado y sigue su camino de búsqueda y de encuentro, ¿no? Gracias a todo esto se da cuenta que su verdadero objetivo era una búsqueda más personal, más particular, ¿no? Descubrirse, descubrir realmente quién era, descubrir su libertad y descubrir las maneras en que ella tiene para amar y sentir y compartir todo esto, ¿no? El paso 9, la recompensa de la libertad emocional de Julia. Julia descubre que el danzón 5 minutos, Andrés. Julia descubre que el danzón no depende de un hombre, sino de su propio deseo y disfrute. Hay una escena donde Julia le enseña a bailar a Reina y justamente Reina le propone, le dice, bueno, pues enséñame a bailar, pero ella, Reina, quiere ser el lado femenino, ¿no? Entonces obliga a Julia a tomar el papel masculino para también definirse y entender ambas posiciones, ¿no? Jugando ambos papeles. Julia se convierte en mentora y Reina en aprendiz. Se invierten un poquito los papeles en ese momento, ¿no? Ya no son roles de poder tradicionales como tal. El camino de regreso, Julia regresa a la Ciudad de México, pero ya no es la misma, trae consigo una nueva visión de la vida y de sí misma. Después de un encuentro fugaz con Rubén, en el cual Rubén es el enamorado y no Julia, está lista para regresar a la Ciudad de México como una nueva persona. Después de su viaje a Veracruz, Julia entiende que el danzón, el placer y la vida son suyos, no de Carmeno ni de nadie más. La resurrección, Julia renace como una mujer más segura, autónoma y consciente de su poder. Rompe con la narrativa de la mujer sumisa y dependiente. Su transformación es espectacular, no es espectacular ni es épica, sino silenciosa, interior y cotidiana. Ahí radica su fuerza disruptiva. Externamente parece que nada ha cambiado, vuelve al mismo entorno donde partió, sin embargo su interior sí se ha transformado, ya no regresa como la mujer dependiente y temerosa del inicio. Y finalmente, el regreso con el elixir que trae de su viaje no es un objeto ni es su nombre, sino su autonomía, su capacidad de vivir bajo sus propios términos. En su monomito patriarcal, el héroe regresa con un elixir que beneficia a la comunidad. El poder, la sabiduría, un objetivo, un objeto mágico, en este caso no es nada de eso, es algo más personal, más particular, es el cambio interior que tiene el personaje, que tiene Julia como tal, ¿no? Julia regresa con un elixir íntimo y femenino, la certeza de que puede vivir su deseo y su identidad sin depender de un hombre. Eh, y pues entendiendo que ya no necesita, ya tiene autonomía afectiva, ya no necesita a Carmelo para sentirse observada, apreciada y amada, ¿no? Tiene una nueva visión del baile, el danzón ya no es una cadena, sino un lenguaje propio que puede compartir con otros, como lo compartió con Reina cuando le enseñó a bailar, o como lo compartió también con Rubén cuando bailaron de una forma, pues ya no como una pareja de baile tal cual, sino como amigos tal cual. Y de esta forma redefine el heroísmo de su hazaña, no es conquistar ni vencer, sino apropiarse de sí misma desde la feminidad. Y bueno,
pues un cuadro comparativo al final para ver cómo era Julia antes del viaje, cómo va a ser después. Antes del viaje tiene dependencia emocional hacia una persona externa, después del viaje ya tiene una autonomía afectiva sobre sí misma. La visión del desón también cambia, ya no es una cuestión exclusiva de una sola persona, ya lo puede compartir, ya puede también compartir su disfrute al bailar con muchas más personas tal cual. Eh, Su identidad también cambia, ya no es una mujer disciplinada que se define por la rutina, ya es alguien autónoma que busca, que se define a partir del deseo y lo que quiere hacer y ejercer de acuerdo. Igual que el entorno social, ya no está encerrada en el DF, ya viajó, ya conoció a otras personas, otros lugares y pues es una persona que ya entiende diferente su realidad tal cual, ¿no? Y heroicamente hablando, ya no es pasiva, ya no espera un cambio externo, ya es ella quien se apropia de su voluntad y empieza a encaminar las cosas para realizar un cambio más interno, buscando pues siempre el deseo particular de lo que quiere hacer y lo que le gusta. Julia no regresa con el Alexis épico, sino con algo más radical, la certeza de que puede vivir desde su deseo y su autonomía, rompiendo con la narrativa patriarcal del héroe clásico. Y pues bueno, eso sería todo lo que tengo que compartir. Muchísimas gracias, Andrés. Yo creo que pueden ir haciendo o dejando las preguntas en el chat y las vamos a ir respondiendo ya sea de manera individual en caso de que sea para la ponencia en específico o de manera grupal al finalizar. ¿Ok? Entonces, pues voy a dar inicio y me voy a presentar con la segunda ponencia. Mi nombre es Diana Carolina García Mata. Yo soy egresada de la licenciatura en Lenguaje Audiovisual por la Facultad de Artes Visuales y de la maestría en Ciencias de la Comunicación, también por la Autónoma de Nuevo León. Me desempeño como docente en asignaturas como lenguaje audiovisual y técnicas avanzadas de iluminación. Y actualmente, pues yo coordino el departamento de almacén de producción, que pues se encarga del resguardo del material de equipo audiovisual para los alumnos. Y voy a compartirles mi presentación. Por aquí estamos. Muy bien. Pues mi ponencia es acerca de el arquetipo de la mujer fatal. Perdónenme, déjenme pongo mi cronómetro para los 15 minutos. De la mujer fatal en el cine y de cómo se ha ido transformando a lo largo del tiempo. ¿Sí? Pues desde el inicio, oh, a ver, ahí está. Desde el inicio del cine mudo hasta los thrillers psicológicos contemporáneos que nos podemos encontrar actualmente, pues tenemos ciertas figuras que siempre han demostrado ser recurrentes. En este caso, pues yo voy a hablar sobre el femme fatal, que nos lo presentan desde la opulencia y los labios rojos y ciertos elementos muy descriptivos hasta lo más actual, que es un poco más ambiguo, ¿sí? Ya no hay una sofisticación visual tan marcada, ¿sí? Es un arquetipo que pues ha persistido y que se ha ido reconfigurando al cambio de los años, transformándose justamente, creo, para reflejar tensiones culturales y sociales. Y bueno, pues el concepto del arquetipo de la femme fatale se refiere a una mujer que utiliza su sexualidad para manipular a los hombres. Normalmente es vista como una mujer malvada de la cual los hombres no pueden escapar y que son seducidos más allá de su capacidad que tengan para resistirse. Típicamente, pues la presentan como una mujer voluptuosa, de cabello largo, generalmente rojo, ojos de color claro o ojos bastante oscuros, una piel impecable, y es algo así como la imagen o sí, la encarnación de todos los deseos que puede tener el hombre, ¿no? Y es hasta la segunda mitad, en realidad, del siglo XIX que comienza a utilizarse el término de femme fatale. Durante muchos años pues se vio a la mujer como la madre pura, la esposa dócil, las devotas a alguna religión que no tenían deseos sexuales,
pero que luego la sociedad se empieza a dar cuenta, pues que son capaces de disfrutar del sexo, al igual que los hombres, y esto empieza a crear una disonancia en la idea que tenían de la mujer. ¿Ok? Eh, para el análisis que yo estoy haciendo, que apenas es una introducción o apenas estoy revisando como el material que existe, pues se revisan postulados de David Bordwell y en lugar de centrarme específicamente en interpretaciones sociológicas, sí se toman en cuenta, pero me llevan a examinar como la función de los elementos de estilo y narrativo. Entonces les voy a ir colocando algunas imágenes de los que yo consideré que eran producciones donde este arquetipo es muy obvio y donde se pueden como desglosar un poquito más los elementos. Bien. La solución a esto que decíamos que la mujer solo era visto como lo bueno, y puro y casto, pues viene a transformarse un poquito con el psicoanalista Sigmund Freud, que empieza a definir o nos da el término de Madonna Whore Complex, que es donde nos define como dos polos completamente opuestos de la mujer, ¿no? La esposa completamente fiel y la femme fatale. Tenemos, por ejemplo, una de las películas en blanco y negro donde podemos ver uno de los primeros bosquejos de la mujer fatal y cuál era su función en la trama, ¿no? Esta película es de 1915, es cine mudo y pues hay una fascinación, nos dice, por lo exótico, por lo oculto y tiene ciertas características físicas bastante marcadas, ¿no? Un maquillaje extremadamente dramático, porque aparte tenía que notarse sobre el tono de la piel, delineador oscuro en los ojos, una palidez extrema, ropa en cuestión como bastante opulenta, exóticas, joyas, transparencias, todo lo que evocara que era una figura mitológica, que era algo fuera como de lo humano o de lo real, ¿no? Se le presenta en sets como con muchos lujos, bastante sobrecargados, y pues su función en la trama es ser la vampiresa, es ser esta criatura que puede manipular a los hombres y en este caso de la actriz Teda Bara en A Fool There Was, pues en realidad la vampiresa no es vista tal cual como una mujer que absorbe la sangre, sino como esta mujer joven y bella que logra manipular a un abogado con una moral muy marcada y logra pues destruir completamente su vida, ¿no? Nos dicen no tenía una psicología como muy, muy compleja, actuaba o la presentaban como un sucubo, como una fuerza de la naturaleza y su destino casi siempre era la muerte o la anulación total del personaje al que se aferraba. En los años 40 y 50, pues empezamos a tener por ahí ya cierta respuesta al miedo hacia la mujer en este periodo, ¿no? Porque empiezan a ver que la mujer peligrosa, seductora, pues causa la ruina de los hombres y pues es justo aunado a el final de la guerra, en los años que vienen después de esto, y pues que la femme fatal emerge como una manifestación a la ansiedad masculina en cuanto a la imagen de la mujer. Por ahí, 1944, en la película Double Indemnity, pues ya tenemos a una mujer fatal ahora sí que toma un papel de chivo expiatorio, o más bien que le dan un papel de chivo expiatorio. Es en el cine noir, lleno de pesimismo, de ansiedad, es una época de la posguerra y nos presenta ahora a una mujer de cabello rubio, platinado, de peinados muy estructurados, de labios rojos intensos, siempre voluptuosa, con vestuarios de trajes entallados, vestidos elegantes en color negro, y lo cual nos denota ya
una categoría de clase y de cierta ambición del personaje, ¿no? Tenemos ciertos elementos como las sombras que marcan este personaje, el uso de ciertos artículos como el cigarro, y pues tenemos la iluminación que contrasta un montón entre la luz y la sombra y cómo esto nos puede cierto proyectar como la dualidad del personaje. Su función es la catalizadora del caos, o sea, es quien impulsa al personaje masculino hacia la perdición total, ¿no? Utilizando su inteligencia y su sexualidad para manipularlo. Y aunque es un personaje que se representa como fuerte, pues tiene cierta agencia limitada y lo utilizan para demostrar que este tipo de personajes al final debe de ser castigado y debe de restaurar el orden moral, ¿no? Es el chivo expiatorio. Eh, un poquito. Ok, Phyllis, que es nuestro personaje en esta película, pues es la catalizadora sí del trama, pero no es quien la controla, ¿sí? La narración nos presenta al personaje masculino, Walter, quien desde un principio la enmarca como la causa de su perdición. O sea, el flashback, o sea, la película que estamos viendo es un flashback de todo lo que él vivió a su lado y desde un inicio nos lo marca como esta fue la persona que me llevó a la derrota total. Por ahí de 1964, el chivo expiatorio empieza a cambiar por la espía, ¿sí? Y entonces, en lugar de ser una amenaza para el protagonista en particular, ahora es una amenaza para las naciones enteras, ¿no? La sexualidad se vuelve una herramienta, pero profesional, no solo para su uso particular. Y pues es un arma de Estado más que una expresión de deseo personal, ¿no? Viene por ahí en el contexto, pues tenemos la Guerra Fría, la Revolución Sexual, y en las características visuales, pues abandonamos las sombras tan marcadas del cine negro por el color, ¿no? La alta costura, las localizaciones exóticas y todo el glamour que se le pudiera agregar, ¿sí? A menudo la vemos vestida con uniformes o con trajes sofisticados, generalmente ajustados al cuerpo. Su belleza es funcional y es parte de su equipamiento, su belleza, junto con los gadgets propios de la época. Su función en la trama es ya más una ambigüedad ideológica, ¿no? El personaje principal se tiene que preguntar sus motivaciones, ¿no? Descubrir si es una aliada, si es la enemiga, o si es simplemente otro peón en el movimiento de espías. Y nos representa la paranoia y la desconfianza que surge a partir de la Guerra Fría. Y pues por el ejemplo tenemos a Pussy Galore en Goldfinger, con el 007, en donde aparece igual con cabello bastante estructurado, tenemos todo un equipo que está bajo su mando, que son las chicas que vemos en la parte de abajo, justo con los uniformes entallados, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que pues el arquetipo se va transformando un poco justo para servir como reflejo de lo que sucedía en ese momento. Por ahí de los 80s y 90s, pues tenemos el thriller erótico, ¿no? Reacción a la segunda ola del feminismo y pues en este caso tenemos una transformación completa, ¿sí? La femme fatal clásica pues operaba en las sombras, operaba con cierta clase de cuidado y precaución de su imagen, pues en este caso empieza a dominar los planos con bastante luz y los empezamos a ver ya fuera de las sombras, ¿no? Utilizando herramientas de la modernidad a su favor. Bordwell en este caso, pues nos da la opción de sostener que la narración es una actividad de seleccionar y de ordenar y de presentar información. Y en este caso, el personaje de la femme fatal es quien realiza esa selección y esa presentación. Entonces deja de ser un objeto
de investigación y empieza a ser la autora y directora del espectáculo de lo que estamos viendo, ¿no? En este caso, pues tenemos el personaje que interpreta Sharon Stone de Catherine Tramell, de Bajos Instintos, en donde la apariencia sigue siendo bella, pues es pulcra. Tenemos ahí ya como ciertos dejes de facciones más andróginas, cabello liso, maquillaje, espacios a veces muy minimalistas, como el asunto del interrogatorio, ropa de diseñador. Tenemos muchos más colores neutros, siluetas nítidas, y el vestuario le ayuda a proyectar poder, riqueza y no necesariamente la seducción tradicional que veíamos con las transparencias. Tenemos iluminaciones brillantes, frías, un poco más clínico, una estética más limpia, y pues el espacio que lo rodea es más moderno. En este caso, su función ya es la controladora de lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Consciente del poder que tiene y que le gusta el juego y la dominación. Nos presentan que a menudo este arquetipo en esta época es presentada como psicópata o como sociópata y que se vuelve la antagonista principal del protagonista. Con frecuencia sale impune o gana al final, subvirtiendo la moralidad, perdón, del cine clásico. O sea, empezamos a ver ya ciertos cambios porque se salen con la suya. Por acá del 2014, pues empezamos a ver ya la estratega. En el contexto cinematográfico, pues ya un thriller psicológico postmoderno, dice la era de la información, de la cultura de la celebridad, y el arquetipo se nutre de esa ansiedad social sobre la manipulación mediática y la construcción de identidades. Para este arquetipo elegí Gone Girl, en el cual vemos a una Amy, que es nuestro personaje, pues con una apariencia bastante camaleónica, ¿sí? La vemos como esposa, la vemos como persona sofisticada, la vemos como ama de casa, y pues creo que esa habilidad de poder cambiar en cuanto a sus elementos visuales, pues es lo que lo hace como un poquito más peligroso en esta trama, ¿no? Su vestuario es utilitario, simbólico, pero es parte crucial porque son como disfraces que ella está vistiendo, ¿no? En algunos momentos viste ropa modesta, anónima, más meticulosa en la selección de sus atuendos para las apariciones mediáticas que tiene. Eh, los elementos visuales dejan de ser eh, usados como prenda, y en este caso tiene un diario, son los medios de comunicación, son las pistas que está dejando acerca de lo que está haciendo, y lo es su propio cuerpo. En la función de la trama, pues es una arquitecta ya de la narrativa. En este caso, parte de la primera mitad de la película, pues estamos viéndola como una víctima, nos lo están contando como a partir del diario que ella escribió, y a partir de ese momento, pues nos empezamos a dar cuenta que todo lo que estábamos viendo ha sido programado o ha sido preparado por ella, y pues nos convertimos como pues en parte de su juego, ¿no? Con con este sujeto, con este personaje, pues empezamos a ver una ruptura de patrones, ¿no? A diferencia de las iluminaciones del cine noir, o a diferencia de Bajos Instintos, pues Catherine tiene una iluminación sí fría y precisa, pero que nos lleva un poco más como a los elementos digitales. Los símbolos que la rodean, pues ya no son la pistola, el cigarrillo, sino son todos estos que comencé a nombrar, como el diario, etcétera. Y tiene un monólogo acerca de lo que es ser una cool girl, ¿no? Y lo cual nos muestra una deconstrucción del arquetipo femenino que esperábamos de ella, al fingir pues su propio asesinato. No nada más está buscando una venganza, sino que expone y explota los esquemas que pues hubiéramos podido categorizar, en los cuales pudiéramos, haberlo categorizado, ¿no?
Y pues, ¿qué sucede en el 2000 o en los 2020? Tenemos como algunas vertientes, ¿sí? En este caso, creo que pudiéramos hablar de una deconstrucción del mal, por así decirlo, porque aunque la motivación rara vez es solo la codicia de la mujer, tenemos algunas historias en las que se empieza a aparentar de esta manera y pues también como el resultado de algún trauma profundo. Entonces tengo estas dos versiones por aquí, ¿no? En Promising Young Woman, pues nuestro personaje es el epítome de un nuevo cambio en el arquetipo, ¿no? Su misión es completamente de venganza, que sí nace a través de un trauma sistémico, ya que pues existe la cultura de la violación y la impunidad. Y entonces utiliza todo un performance de vulnerabilidad, finge estar ebria para controlar a los hombres buenos, como ellos mismos se hacen llamar, y exponer una misoginia latente, ¿no? Y lo hace a través de vestuarios que se adaptan justamente a lo que algunos hombres en particular pudieran encontrar atractivo. Es un poquito como lo que veíamos antes de que el personaje se vuelve como camaleón y se adapta en cuanto a sus estilos para poder como acercarse, en este caso, a una presa. ¿Sí? Y luego tenemos el personaje de Marla Grayson en I Care a Lot, donde nos representa una versión mucho más como corporativa, capitalista y como una villana, o sea, ya no nada más como femme fatal, sino como una villana sin escrúpulos que pues explota un sistema legal corrupto y está estafando ancianos, ¿no? Sin embargo, en la película se le presenta, o ella misma se presenta como una leona, como una persona que lucha con las mismas armas que los hombres en un mundo en el que el trabajo y la economía es ser un depredador, ¿no? Y pues este arquetipo de la femme fatal se empieza a ver como el sueño americano masculino, pero en una versión bastante tóxica, ¿sí? Y pues creo que es eh, justamente una manera de acercarnos a la narrativa de la política y justo de lo sistémico en la sociedad y dejan de ser nada más como una representación de la mujer, sino de todo el entorno que lo lleva para allá. Y pues nos demuestra que los arquetipos no son estáticos, sino que van cambiando y que pues son campos de batalla simbólicos, ¿no? Donde se van a negociar las ideas sobre el género, sobre el poder. Y pues sí, creo que podría haber futuras investigaciones acerca de este tema en particular, sobre todo en cinematografías no occidentales o no estadounidenses o no europeas, sino quizás a lo mejor latinoamericanas o con una nueva visión hacia otras plataformas. Muy bien, con esto doy yo por terminada mi presentación. Y pues igual, si hay preguntas, hay que dejarlas por favor en el chat y al finalizar las ponencias vamos a ir respondiendo, ¿sí? Y voy a presentar al maestro José Pablo Acevedo, quien es docente en la Facultad de Artes Visuales, fue becario del Centro de Escritores Cinematográficos del 2018 y del PECDA Nuevo León 2022. Actualmente trabaja en el cortometraje Que truenen al cielo, finalista en Shorts México WIP 2024 y en la pieza Acero y Cemento como parte del programa Visor 2024. Sus textos y ensayos se han publicado en Criticismo, Bocanova, Correspondencias y en la edición 2021 del Festival de Cine Transcinema en Perú. Entonces, bienvenido José Pablo y cuando quieras iniciar. Hola, muy buenos días. ¿Me pueden confirmar nada más si se ve la pantalla? Creo que sí. Sí, es correcto. Ok, muy bien. Eh, bueno, buenos días. El día de hoy yo voy a presentar un panorama sobre personajes femeninos en la filmografía de la cineasta estadounidense Kelly Reichardt.
El título de esta ponencia se llama Estudio de la mujer estadounidense a través del cine de Kelly Reichardt. Voy a dar como una breve introducción de quién es esta directora. Es una cineasta estadounidense. Comienza su carrera pues más o menos como autodidacta. Ella no estudia cine, más bien se supone que ella como vaga por ahí por varias ciudades de Estados Unidos hasta que da por ahí con su pasión, que fue la fotografía, y eso la lleva a relacionarse con el cineasta Todd Haynes, también pues, un cineasta, digamos, que principalmente se maneja como en el circuito independiente de Estados Unidos. Y siguiendo un poquito sus pasos, ella trata de hacer una película con bajo presupuesto, que es su ópera prima, que se llama River of Grass, ahí en el 95, 94, 95. Y con eso va un poquito como escalando a través de los años. Estamos hablando de una cineasta que ha batallado mucho en la industria estadounidense por la forma en la que trabaja y justo creo que eso es parte esencial de lo que voy a hablar el día de hoy. Y también es docente en la Universidad de Barth. Su cine ahorita se encuentra en su novena película. Hay ahí como una distancia entre su primera y su segunda obra y luego ha estado más o menos constante cada 3, 4 años haciendo una película. Y siento yo que es como una filmografía muy variada, aunque a lo mejor tiende un poquito al drama, al género del drama. Hay por ahí otros géneros que les llama mucho la atención, que podemos ahí identificar a lo mejor ciertos tintes del neo-noir, del thriller y del western. Entonces, a través de, digamos, como que de estos distintos géneros, se ha aproximado a distintos personajes femeninos. No siempre son personajes principales, a veces son secundarios y no necesariamente todo el tiempo está trabajando con personajes femeninos. También tenemos, por ejemplo, ahí una imagen, la segunda de en medio, arriba, se llama All Joy, que es una película principalmente de dos hombres. Pero sí hay como una clara postura feminista en su filmografía. Y para hablar un poquito de ese bagaje o de cómo se aproxima la teoría feminista y cómo la aprovecha también para deconstruir personajes y deconstruir el género, me basé en estos dos textos que vemos aquí, que es From Reverence to Rape, de la autora Molly Haskell, y A Woman's View, de Janine Basinger. También para complementar pues el estudio sobre la filmografía de Reichardt, tomé en cuenta el libro The Films of Kelly Reichardt, de E. Don Hall, y otro que no alcancé a poner aquí, pero que también escribe una crítica estadounidense que se llama Catherine Fusco, también enfocada en la filmografía de Kelly. Ahora, para no hablar, digamos, como de toda su filmografía, y poder ser un poquito más puntual en torno a la ponencia, me basé en estas tres películas, que es su primer película, la ópera prima, que es River of Grass, ahí del 95, luego Mixed Cutoff, que es del 2011, que es un western, y por último Night Moves, que es del 2014, que entra dentro del género del thriller. En el caso de River of Grass es una pequeña mezcla entre thriller, comedia, un poquito del absurdo, pero sí siento yo que estas tres películas abordan como pues, ciertos géneros en particular, a través de lo cual pues puedo hablar como que de cómo trata de deconstruirlos. En palabras de Rick Altman, un crítico de cine, él define los géneros como una forma de empaquetar una categoría perfectamente teorizada para su venta. Entonces estamos hablando, o él habla de que el mercado del género pues es algo como muy, muy bien establecido. Entonces se crea como una expectativa hacia el espectador de qué es lo que va a ver y justo es esta expectativa que toma Kelly Reichardt para ir deconstruyendo pues estas películas. Entonces primero voy a hablar un poquito de cómo deconstruye el género así de forma breve y cómo esto la lleva también a deconstruir a sus personajes femeninos. Em, Aquí tengo una cita de la autora Edon Hall que dice, refleja un estilo feminista contemporáneo, rechaza las prácticas mainstream, se enfoca en temas de género y una forma subversiva que reta el placer cinematográfico. Entonces, ella está hablando un poco de cómo a través de su filmografía,
estilo o su aproximación, no solo a la imagen, sino también a la producción, va en contra de todo este sistema hollywoodense que conocemos. Aquí en las imágenes presento una imagen de River of Grass, que es la de abajo, y arriba la de Mixed Cutoff, entendiendo que estamos hablando, como les decía, de una película de crimen y una película de western y trata de reducirlo, digamos, a sus elementos más simples, ¿no? Que en este caso a lo mejor podemos pensar el crimen a través del elemento de una pistola y en cierta forma también el western a través del elemento de un rifle, pero no sigue las tradiciones de este tipo de películas. Más bien se aprovecha de otras cosas. Por ejemplo, en River of Grass otro de los como subgéneros que trabaja es el road movie, la película donde los protagonistas se lanzan al camino, se lanzan a una aventura a través de las carreteras. En este caso, lo que nos plantea Reichardt en la película es un road movie donde los protagonistas nunca llegan a ningún lado. Es un viaje que ni siquiera alcanza a comenzar. La película, o sea, más o menos al minuto 30 de la película comienza este sentido de huir, porque Cozy, que es la protagonista principal, se ve involucrada con Lee, que es la otra persona que se ve aquí en esta imagen y creen haber matado a alguien, entonces van huyendo de un crimen que nunca se cometió, porque la verdad es que nunca mataron a nadie, y siempre están como que dando vueltas en la carretera, y ya cuando por fin van a lograr huir, se topan con que no traen dinero para pagar una caseta, entonces no terminan huyendo. Entonces, digamos que este es como un simbolismo de cómo lo que esperamos de un género nunca nos lo da. En el caso de el western, igual pensamos que vamos a ver disparos, que vamos a ver a lo mejor algún tipo de persecución, confrontación, y nunca hay. Hay nada más un disparo o dos disparos que los da la protagonista principal. O sea, digamos como que en esta secuencia no se ven involucrados hombres, y los disparos no son para matar a alguien, más bien son para lanzar un aviso. Eh, y además nos lo presenta también como una secuencia súper larga. O sea, también pensamos como una batalla o unos disparos en base a cortes rápidos donde nos van mostrando como acciones. Y aquí tenemos una personaje que se toma el tiempo de cargar el rifle, de disparar, de volver a tomarse el tiempo de cargar el rifle y volver a disparar en una secuencia que dura de que más de un minuto. Entonces, otra forma ella de la directora de trabajar o de ser subversiva en cuanto a la forma es a través del tiempo. O sea, ella prefiere como el tiempo real al tiempo entrecortado, al tiempo con elipsis. Y en el caso de Night Moves, su thriller del 2014, la película se centra en unos ecoambientalistas cuyo objetivo principal es detonar una presa para crear un estrago y pues simplemente como llamar como pues mandar como una alerta a la comunidad, ¿no? De que la gente se está activando y que hay que ir en contra del sistema. Entonces toda la película va en función de esa explosión, de ver explotar esa presa y nunca la vemos. O sea, nunca vemos la explosión. Sí sucede, pero Reinhardt corta a ver el rostro de sus protagonistas mientras de fondo queda la explosión y solo se alcanza a escuchar. Entonces, igual, de que no nos deja como ver como eso que tanto como que estamos anhelando del género. Ahora, pasando un poco más como a sus personajes femeninos y cómo también trata de deconstruirlos. Eh, Nunca como que siempre trata de mostrárnoslas, sobre todo a estos personajes femeninos, haciendo cosas de labor a lo mejor doméstica, procesos largos, como el que les decía del disparo. En el caso aquí, por ejemplo, de esta imagen que les pongo, que también es del western de Mix Cutoff, se van los hombres porque van como a buscar agua, se van en sus caballos, en su típica toma donde se queda la toma fija y los vemos irse, pero el foco no está en ellos, el foco no está en los hombres que se van, el foco se queda en las mujeres que se tienen que quedar a lavar ropa, a colgar ropa, a hacer todas estas labores que rara vez se ven en pantalla. Entonces, lo que hace Reichardt
y lo que tenemos aquí en la cita de Catherine Fusco es que en su investigación Reichardt se topa que históricamente todas estas labores domésticas de las mujeres en esta etapa que estamos hablando entre 1820 y 1840, las películas no lo retratan y en los archivos también fueron como ignorados. Entonces también trata de ponerle como el foco en ciertas cosas que el género nunca ha abordado. Em, entonces, así como antes de entrar ya como a los personajes de estas tres películas, voy a hablar brevemente también de lo que logra hacer con otros personajes. Como decía al principio, tenemos cuando son los hombres principales en Oldjoy, tenemos hombres sensibles, hombres que se van a acampar, que se van a hablar, que se van a pasar el tiempo. Eh, Tenemos mujeres que a lo mejor rompen un poquito con la estética tradicional. Son mujeres que a veces están perdidas, como el caso de Wendy Lucy. Wendy, interpretada por Michelle Williams, está perdida en la vida, está tratando de llegar a Alaska y no cumple con el estereotipo femenino tradicional de una persona que está, digamos, como en la aventura. Y luego también tenemos un pequeño segmento en su película First Cow, donde igual tenemos personajes masculinos sensibles, pero también tenemos un personaje de una tribu indígena, de la tribu Chinook, interpretada por Lily Gladstone, donde la vemos en una posición de poder, no ejerciéndolo, pero simplemente de que buscando cómo seguir apoyando a su comunidad y tratar como que de nivelar un poquito como la diferencia de clases y estatus entre los hombres blancos colonizadores y las tribus indígenas en Estados Unidos. Les muestro aquí, digamos, un par de imágenes también de lo que se espera de a lo mejor personajes femeninos en el western. O sea, tenemos como una cierta vestimenta llamativa o que trata como que de aprovechar la sexualidad de sus actrices. Y esto también lo revierte Kelly Reichardt porque nunca vamos a ver este tipo de personajes en sus filmes. Y en el caso de el noir, tenemos aquí una cita de Molly Haskell que dice que la crueldad y la frialdad son elementos indispensables en la fascinación que estos hombres tienen por estas mujeres en particular. Aquí Molly Haskell está hablando del cine noir clásico de los años 30, 40 y 50. Y las dos películas de las que hablo, que es River of Grass y Night Moves, que también se adentran dentro del cine noir o neo-noir, vamos a ver que las mujeres igual, de que las mujeres y los hombres rompen un poquito como estos estereotipos. No vamos a ver de que hombres que están fascinados por las mujeres y tampoco va a haber como esa frialdad en los hombres que ella aborda. Entonces, pensando un poquito yo como en estas cosas de cómo entonces trabaja ella sus personajes, voy a hablar de específicamente sus tres personajes femeninos en las tres películas. Voy a empezar con River of Grass, su ópera prima de 1994. Como ya mencioné, se centra en Cozy, una madre de tres hijos que está casada, pero que se encuentra muy inconforme con su vida. Digámosle en otro sentido, también es como una madre no ejemplar. Aquí en esta imagen que les muestro, de que ella se encuentra fumando, al mismo tiempo le sirve una coca a un biberón a uno de sus hijos y otro de sus hijos está comiendo cereal sin leche porque no tiene leche. Entonces, aquí lo que ella hace, lo que hace Reichardt de un inicio, es romper con la tradición de la mujer en el cine. Según Molly Haskell, en su acercamiento a la teoría feminista, digamos, en el mapa mundial del cine femenino, tenemos que vamos a encontrarnos mujeres que no son mujeres de verdad, a menos que se casen y tengan hijos. En este sentido, a lo mejor Cozy cumple con esto, pero no se cumple con lo que se espera de una madre. En algún momento, inclusive la vemos huir, al final es lo que ella hace, deja a su familia y pues no voltea atrás. O sea, ya nunca volvemos a ver a su familia. Conoce a Lee, con el que va a mantener una relación, pero no es una relación de amor. Más bien es una relación donde ambos se están como tratando de apoyar para huir de esta vida. O sea, son, digamos, más que pareja, son como amigos
pero que al final la amistad tampoco rinde fruto. Sí, como, Em, Muy bien. Por otro lado, bueno, entonces lo que hace es, digamos, como que seguir esta línea que nos presenta Janine Basinger, que es un personaje donde pues ella no sigue como este camino correcto del matrimonio y la maternidad. Entonces revierte que el género del road movie al mismo tiempo que revierte lo que esperamos de los personajes femeninos. En el caso de Mix Cutoff, su película western del 2011, aquí tenemos distintos personajes femeninos que, como ya mencioné, generalmente los vamos a ver haciendo labores que nunca vamos a ver. La crítica de cine Dana Stevens llama a esta película como un western femenino por su forma de interrogar estos roles a través del personaje de la actriz Michelle Williams, que interpreta a Emily Tetherow. Como mencionaba anteriormente, es la única que dispara y también, además de este señor que vemos en pantalla, en la parte del medio, que es Mix, es la otra que puede o que tiene la oportunidad de abordar un arma. Y no solo lo usa para disparar al vacío, también lo usa para ponerle un alto a Mick y la vemos como confrontándolo en esta imagen. Entonces es la única, digamos, es una mujer que revierte a de una mujer en un tipo de western y se levanta en armas en contra de un hombre blanco para proteger a un indígena que les puede ayudar a encontrar agua en esta travesía en medio del desierto. Escenas después de este, digamos, como enfrentamiento, eh, Mick acepta que ha errado en su búsqueda de agua y le da la batuta a Emily para poder seguir con esta búsqueda porque se da cuenta que Emily tiene como un mejor acercamiento a su problema. Y ya por último, paso a Night Moves así de forma rápida. Estamos hablando como que les digo, de un thriller. Entonces tenemos como ambientaciones como muy pesadas. Sin embargo, aquí el personaje principal no es el personaje femenino que se llama Dena, interpretada por Dakota Fanning, sino que lo interpreta Jesse Eisenberg. Pero como quiera le da un gran peso al personaje de Dena. Aquí en palabras de Edon Hall, este género, el thriller o el noir, promete sexo, acción y efectos especiales, pero esta cinta siempre desafía estas expectativas porque nunca nos muestra esto en la pantalla. Aunque la forma, la iluminación, los encuadres ahí están, el personaje femenino nunca cae como en lo que se espera de ella. Lamentablemente, llega como una etapa al final, después de que rompen la presa, donde se ve este tipo de secuencia, como que es bien ambientada en lo que se espera del thriller o inclusive del terror. Vemos al personaje de Dena con miedo, porque entra a un lugar donde se ve que alguien abrió la puerta y luego la vemos que alguien la está observando. Nosotros nos convertimos como en ese observador. Entonces, Reinhardt, la directora, nos posiciona en perspectiva del perpetrador, a lo lejos, acechando, y cuando nos damos cuenta, nos cambia la perspectiva a Jesse Eisenberg cuando se acerca a matarla. Sin embargo, nunca vemos como exactamente bien su cuerpo, casi todo el tiempo nos mantenemos en la cara de Josh. Entonces, revierte un poquito de que lo que se espera como de este tipo de secuencias y me causaba a mí como mucha curiosidad abordar esta escena a través como que de por qué mataba a un personaje femenino y me di cuenta que era también como una forma de hablar como que de este gran problema que se tiene en Estados Unidos. Entonces su filmografía no nada más es como presentarnos personajes femeninos a lo mejor empoderados o que están como rompiendo con los estatutos tradicionales, sino creo que Night Moves logra también poner un poco crítica a la situación de la mujer en Estados Unidos. Como conclusión, siento que sus personajes hablan a través de la historia, hablan a través de comunidades Chinook en 1829, también en personas que están en la travesía a través de Oregon en 1845, y lo hace también a través del presente con muchísimos más personajes de distintas razas, inclusive en su última película, que es Showing Up, donde vemos a Michelle Williams interpretando a una escultora que busca montar su expo. Eh,
Generalmente vamos a ver personajes que se rebelan ante las normas de la ficción y siento yo que esta última frase de Catherine Fusco puede ejemplificar lo que trabaja Reichardt. Dice, como en muchas de sus películas, su ópera prima termina con su protagonista atorada, su sueño frustrado, su futuro incierto. Entonces estamos ante personajes complicados, personajes femeninos reales, complejos, como la realidad misma y no cayendo como en los estereotipos, en los estereotipos típicos del cine hollywoodense. Con esto Muchas, termino mi ponencia y aquí les dejo brevemente la bibliografía en la que me basé para este trabajo. Muchas gracias. muchas gracias, José Pablo. Yo creo que si alguien de los presentes quiere preguntar algo, quiere hacerlo con micrófono, quiere ponerlo en el chat, pues estamos por aquí disponibles. Mientras se animan a hacer algunas preguntas los participantes, pues comienzo yo diciéndoles que me pareció bastante interesante cómo abordan cada uno de ustedes sus temas. Bueno, sí hay una pregunta por parte de Sonia. Hola, muy buen día y muchas gracias a todos por sus enriquecedoras ponencias. Y justo me llamaba mucho la atención que ahorita comentaba José Pablo, de esa peli de Night Move, porque justo se me hacía una directora muy rompedora en muchos sentidos y que aporta mucho. Y esa película me generaba sensaciones encontradas y también me dejó con un sabor de boca extraño, sobre todo por eso que comenta José Pablo, de que muere o que hay un giro en que te quedas descolocado en el personaje femenino, ¿no? Pero me llama mucho la atención y agradezco el comentario de cómo, eh, pues, no está priorizando una expectativa narrativa o un planting y un payoff, sino bajar de nuevo, ¿no? Como a un mundo de situaciones en las que pensemos y eh, me suma mucho este otro punto de vista de la historia, porque sus películas es una que yo casi como que la quería así apartar, sentir como que no existía, ¿no? En un sentido de buscar otro tipo de narrativas y otro tipo de personajes, sobre todo pensando en que cuando por fin hay unos personajes que se identifican con lo femenino, que se construyen diferentes, pues ciertamente en esta y en otras ponencias se ha dialogado, al final pues son castigados, ¿no? O la redención es porque es madre, o porque deja todo, porque se es sacrificada, ¿no? En un sentido maternal o de esposa. Entonces, por eso me causaba mucho ruido, ¿no? Que justo eh, poner esta atención hacia los finales y cómo son los personajes femeninos que se atreven a ser diferentes, son castigados o no, y que por ejemplo en el caso de Thelma y Luis que platicábamos ayer, justo aunque haya un final no tan, no de vida, pero no es un final de castigo, ¿no? Entonces, sí creo que es un punto muy importante y cómo terminan las narraciones, o sea, si son castigados o no, cómo se coloca moralmente o hacia dónde se lleva el foco, y me aportó mucho esta otra manera de verlo, ¿no? No solamente que murió quien está tratando de hacer un activismo, pero sin llevarlo a un fanatismo como el otro personaje de Nightmare. Gracias. Sí, ahí sí, sí me gustaría como complementar un poquito. Muchas gracias. Sí, igual siento yo que me siento muy identificado con tus palabras, Unia. A mí me causaba también como esa, pues, no sé, ese rompimiento con a lo mejor lo que esperaríamos a lo mejor de un cine de ella, ¿no? Em, la he visto varias veces la película y llegó un punto donde también me empecé a cuestionar mucho esto y creo que justo esa fue también una de las razones por las que quise hacer este trabajo, como para volver a revisitar la película y ver qué era lo que me estaba causando ahí problema. Porque como tú dices, como que cae a lo mejor dentro de esta idea de que la mujer termina siendo castigada. Inclusive una de las autoras que menciono, no recuerdo, creo que es Edon Hall,
sí menciona que la podemos ver desde esa perspectiva, eh, pero pensándolo a través de la sexualidad de Josh, del personaje de Jesse Eisenberg, porque al final lo que hace ella, esta Eden Holt, traza que a lo mejor el personaje de Josh tiene una infatuación con el otro personaje, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, y en algún momento escuchamos a Dakota Fanning teniendo relaciones con ese otro personaje. Entonces ahí hay como un indicio de que ella siente que desde ahí empieza como este enojo hacia el personaje de Dakota, y como después mantienen esa como llamada que Josh no se da cuenta, como que eso también como que lo triggerea al final. Yo no lo había visto de esa forma, entonces me hace también un poquito de sentido eso. Y lo que luego empecé a entender es que, como tú dices, no, o sea, no es necesariamente el acto violento lo importante, sino es cómo se acerca a la imagen y cómo no nos deja ver el cuerpo de Dakota, que aparte lo poco que lo podemos ver es muy poco porque están en una sala de sauna donde está todo lleno de humo, entonces tampoco de que vemos eso. Y lo que más me llamó la atención en la revisitada es que vemos todo el tiempo, casi todo el tiempo, el rostro de Josh. O sea, no vemos tampoco como que sus manos, no vemos mucho, nada más estamos como ahí que encerrados en esta imagen. Y hace lo mismo que con el western. O sea, al final en el western yo hablo de que el tiempo ella lo deja hacer, o sea, no lo corta. Y aquí también al final lo que vemos es como todo el tiempo que está el rostro ahí de que batallando, pasando por distintas emociones. Eh, entonces se me hizo también como que muy interesante y me dio como otra perspectiva de ver la película. Muchas gracias. No sé si haya por ahí alguna otra pregunta. Les comentaba, por ejemplo, que me pareció bastante interesante cómo abordan los dos el tema, sobre todo ahorita que platicaba José Pablo sobre cómo están forzando la visibilidad de los momentos en los que las mujeres realizan labores cotidianas, ¿no? Que no es algo que esperemos ver en el cine y que creo que es parte de lo disruptivo que hace la directora en cuestión de nos está mostrando y nos está dejando en pantalla todo lo que no esperaríamos del género, ¿no? Entonces está bastante interesante. Y en particular quería hacer como una pregunta, Andrés, acerca de si bajo tu visión crees que es más complicado o es igual este camino del héroe para un personaje masculino que para un personaje femenino. Digo, aplicándolo como a la película de Danzón, ¿no? No sé si yo lo consideraría como algo más complicado, más complejo. Creo que más bien es más profundo, porque creo que estamos muy acostumbrados a las narrativas ya hegemónicas que se tienen del blockbuster norteamericano tal cual. Entonces, el salirse como de esas ideas, de esas convenciones, siempre va a ser más complicado y sobre todo planteándolo desde el punto de vista que lo hace Mariano Vara con Danzón, ¿no? Que es una visión totalmente intimista, totalmente particular, ¿no? Entonces, no sé si es más complejo o más fácil o más difícil. Yo pensaría que sí, porque creo que es más honesto ese punto de vista o esa mirada, ¿no? O sea, creo que esos análisis o formas de dialogar con el guión o con la historia muchas veces están establecidas para cumplir ciertas reglas y o sea, que sean funcionales, ¿no? Y creo que desde el punto de vista de Mariano Varo y también la autora que comentó José Pablo, creo que es más complejo porque tienen que conectar tienen que entender muy bien cómo funciona ese análisis tal cual y tienen que buscar justamente cómo hacerlo más genuino, no más propio, cómo se van a apropiar de lo que ya está estandarizado, cómo van a sacarlo de esa normalidad y cómo van a hacer que justo que el espectador también empatice con el personaje, ¿no? Creo que en la película de Danzón específicamente funciona muy bien porque lo hace desde también una perspectiva de la clase media, la clase trabajadora tal cual, ¿no? Que eso también conecta no solamente con las mujeres, pues también con la mayoría de los hombres de alguna forma. Y pues eso, o sea, no, no sé si
más complicado o más fácil es uno sobre el otro, pero sí siento que el nivel de profundidad que se tiene que hacer al momento de plantear a los personajes y cómo van a desenvolverse durante toda la narrativa de la historia, necesita un entendimiento desde lo particular, ¿no? Desde cómo yo estoy conectando, cómo yo estoy entendiendo el entorno, ¿no? Que es algo meramente cinematográfico, pero que muchas veces por el establecimiento de normas o de reglas establecidas como los géneros o como también este tipo de análisis para saber si el guión funciona o no funciona, pues nos olvidamos un poco de eso, ¿no? De que todo tiene que nacer más bien de cómo nos entendemos con el entorno y cómo queremos hacer que los demás también se compartan esta visión, ¿no? Muchas gracias. Sí, creo que justamente creo que comparto esa mirada, ¿no? De quizás no es que sea más complicado, sino que hay como más niveles o más profundidad hacia el resolver cierta situación con un personaje femenino. Sí. Bueno, creo que ya no hay preguntas de personas y no hay alguna otra pregunta en el chat. Entonces yo creo que podemos ir cerrando nuestra mesa. No sin antes agradecerles muchísimo a todos por haber estado presentes en nuestra plática y en particular pues agradecer al comité organizador y al doctor Lauro Zavala y a su equipo por todo el esfuerzo que realizan para que este tipo de espacios, de discursos y de pláticas pues continúen existiendo. Muchas gracias a todos por estar aquí y los invito a que se queden a las mesas que continúan por la tarde, porque pues hoy justamente es el cierre de este vigésimo cuarto congreso. Entonces aprovechen todavía las mesas que quedan disponibles. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego y que tengan bonita tarde.